y todas, a nuestros panelistas, a los invitados e invitadas y al público del DevTalk del Centro de Desarrollo de la OCDE, y también buenas tardes o buenos días a los que se unen a nuestro seminario a través de las redes sociales del miércoles del Gran Continent. Mi nombre es Ayelena Amigo, soy la delegada de la Argentina ante el Comité Directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE y tengo el honor de estar moderando el debate de hoy. Quiero aclarar que las opiniones que exprese como moderadora durante este panel son de mi exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente la posición de mi país o del gobierno argentino. También pedirle por favor a los invitados y al público que está conectado a través de Zoom que silencie sus micrófonos. Avisarles que hay interpretación al inglés disponible, se hacen clic en la opción de Zoom de abajo, y también informarles que vamos a tener una primera hora de discusión con los oradores, después de lo cual vamos a abrir el debate con el público, y ahí por favor siéntense libres de pedir la palabra para intervenir con la función de levantar la mano que hay en Zoom. Y finalmente también los invito a compartir el stream, el link del stream por Twitter o Facebook o las redes sociales que tengan disponibles. Bueno, tengo el honor entonces de darle la bienvenida y de presentar a nuestros oradores. Empezamos con Alicia. Alicia Bárcena es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, desde 2008. Previamente se desempeñó como secretaria general adjunta de gestión en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y cumple tareas como jefa de gabinete y como jefa adjunta del gabinete de Kofi Annan. Enrique Iglesias es uno de los principales economistas de nuestros tiempos, quizás básicamente para decirlo en breve. Anteriormente fue secretario ejecutivo de la CEPAL del 72 al 85, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay del 85 al 88, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo hasta el 2005 y secretario general de la Secretaría General Iberoamericana. También fue nombrado asesor especial para Venezuela de Federica Mogherini en 2019, y bueno, ha tenido la verdad tiene una vida política en la región, ha ocupado además distintos puestos en la administración uruguaya durante los años 60. José Antonio Sanahúja es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático y profesor de la misma universidad y de la Escuela Diplomática Española. Desde abril de este año es asesor especial para América Latina y el Caribe del alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell. José Antonio es además director de la Fundación Carolina. Y tenemos también a Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE y consejero especial para el desarrollo del secretario general de la organización. Previamente desempeñó varios puestos administrativos en la OCDE, fue profesor de Economía Industrial en París y en distintas universidades norteamericanas e italianas. Ocupó cargos como consejero en el área de desarrollo económico, organización industrial y economía regional en distintas organizaciones internacionales e institutos de investigación. También es músico, fotógrafo y artista, ya que estamos. Bueno, quisiera arrancar entonces presentando el debate de hoy, que está organizado conjuntamente por el Centro de Desarrollo de la OCDE y el Grupo d'Études Géopolitiques. El debate forma parte de la nueva serie de DevTalks llamada Redefiniendo el Desarrollo. La serie de charlas pretende mirar al futuro post-COVID, pasando de la adversidad a un énfasis en la oportunidad, ¿no? En la redefinición de los elementos estructurales necesarios para reconstruir sociedades más inclusivas y sostenibles. Este debate en particular es parte del pilar Reviviendo la Cooperación Internacional, que tiene como objetivo particular repensar las herramientas de las instituciones, la gobernanza y la narrativa sobre la cooperación internacional. Ya se han organizado otras DevTalks sobre este tema, en donde me imagino varios habrán participado, donde abordamos temas como repensar la cooperación internacional a partir del concepto de desarrollo en transición, y cómo fortalecer y comprender la cooperación y la integración regional. Ambas charlas también fueron coorganizadas también con el Grupo d'Études Géopolitiques. A su vez, en asociación con los DevTalks, este evento en particular se inscribe en las actividades de la revista El Gran Continent en el marco de su cita semanal llamada Miércoles del Gran Continent. La revista es fundada y operada por el Grupo d'Études Géopolitiques,
un grupo de reflexión independiente fundado en 2017, con sede en l'École Normale Supérieure y cuyo objetivo es participar en la construcción de una Europa geopolítica. Pasemos entonces a contextualizar el debate que proponemos hoy. Tras la reunión de Berlín, organizada por la Unión Europea, el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe de ayer, organizado por el Centro de Desarrollo de la OCDE, así como la primera sesión del miércoles, también del Gran Continente sobre América Latina, sobre la doctrina geopolítica de Macron, así como los Dev Talks que mencioné sobre reviviendo la cooperación internacional, hoy vamos a tener la oportunidad de conversar sobre la visión estratégica de la relación entre América Latina y el Caribe y Europa del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a partir de sus textos publicados en El Gran Continente, y a los cuales también pueden encontrar los enlaces en el chat del Zoom. Ahora Sofía los va a ver. Las discusiones mantenidas en estas reuniones y en los distintos espacios de debate que están teniendo lugar y a los cuales también hacíamos mención al principio de la reunión, cuando estábamos esperando que arranque, dan cuenta de que el debate de hoy está atravesado por un creciente consenso en torno a la urgente necesidad de consolidar un New Deal o nuevo acuerdo para el desarrollo. Un nuevo acuerdo que permita una mejor recuperación de la crisis, que quiere decir una recuperación que sea sostenible e inclusiva. Los panelistas que nos acompañan hoy están invitados a reflexionar entonces, no solo sobre el estado actual de las relaciones entre ambas regiones, sino también a compartir sus perspectivas en el marco justamente de este consenso global sobre la necesidad de un nuevo acuerdo. Les propongo entonces una primera ronda de preguntas donde cada panelista puede intervenir unos 5 minutos, y después podemos avanzar en una conversación más guiada por preguntas que surjan de sus intervenciones o que nos envíe el público a través de las redes sociales. Entonces, voy a invitar a los panelistas a responder diferentes preguntas cada uno sobre la base del equilibrio geopolítico mundial cambiante, ¿no? En particular con el creciente protagonismo de los países emergentes y la incertidumbre frente a la nueva administración de los Estados Unidos, todo como telón de fondo. En este contexto, analizaremos las relaciones de América Latina y el Caribe y la Unión Europea en su estado actual, y también el interés en fortalecer, consolidar y hacer avanzar esta relación. Entonces, la primera pregunta es para José Antonio. Quiere decir, entonces en la reunión de Berlín y en octubre también, en un artículo publicado en español en Análisis Carolina y reproducido en francés en Le Grand Continent, el alto representante, Josep Borrell, se refirió a la necesidad de intensificar las relaciones entre la Unión y América Latina y el Caribe. Una tarea a la que él mismo considera que no ha podido dedicarle todo el tiempo que su importancia supone. A su vez, en el artículo publicado el lunes, en el que expone los grandes ejes de la doctrina en términos geopolíticos, no llega a desarrollar la importancia de esta relación transatlántica justamente. Con lo cual, la pregunta sería, ¿existen obstáculos y si son cuáles o cuáles son los desafíos dentro de la Comisión Europea o a nivel de la Unión que impiden avanzar en la agenda de relaciones con América Latina? Tiene la palabra. Pues muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí y compartir algunas reflexiones sobre esta cuestión, ¿no? Voy directamente al grano. Y quisiera comenzar con una paradoja, ¿no? En 2016, la Unión Europea renovó su estrategia global y de seguridad, ¿no? Digamos, bajo el liderazgo de la entonces alta representante Federica Mogherini, ¿no? Y la nueva estrategia de seguridad pretende reforzar el rol de la Unión Europea como actor global. Ahora, cuando se lee esa estrategia, en realidad uno comprueba que lo que ha habido es una suerte de retirada de la Unión Europea de los asuntos globales para ocuparse de ese arco de inestabilidad que se extiende desde el Mediterráneo pues hasta los países bálticos, ¿no? Que es una Unión Europea más defensiva, ¿no? Que se repliega ante lo que considera un mundo hostil y renuente a ser reformado, ¿no? Bajo los principios del multilateralismo y de la integración regional que la Unión Europea pues, había venido promoviendo. Y esa estrategia, que como decía, pretende ser global, en realidad es muy poco global. Es más una estrategia de vecindad
Y América Latina queda en esa estrategia en una posición absolutamente periférica y marginal. Esto es algo que está explicitado en el documento. Y que refleja además un problema, ¿no? Que el propio alto representante ha señalado en alguna ocasión. Hay un extendido desinterés en la Unión Europea, en los Estados miembros en particular, por la suerte que pueda correr América Latina y hay una escasa apreciación del potencial que tiene esta relación transatlántica, ¿no? Entre la Unión Europea y América Latina, y el potencial que tiene en términos de desarrollo y en términos geopolíticos. Menciono solamente un par de indicadores, ¿no? Relevantes. Desde que el alto representante se incorpora, solamente en 2 ocasiones ha sido posible introducir a América Latina en el orden del día del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión, del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, salvo si se trata de hablar de Venezuela, ¿no? Venezuela ha estado muy presente, digamos, entonces hay una actitud, una posición muy reactiva ante las crisis, pero que necesitamos en esta relación Unión Europea-América Latina, no solamente es reaccionar frente a las crisis, sino que necesitamos un enfoque proactivo y comprensivo de la relación. Cuando por primera vez se logra introducir América Latina, la relación con América Latina en su conjunto es el 12 de octubre, el Consejo de Asuntos Exteriores del 12 de octubre. Inicialmente estaba dedicado en su mayoría a América Latina y, como ha ocurrido tantas veces, las prioridades geopolíticas de la vecindad, ¿no? Sea Bielorrusia, sea Turquía, sea el Mediterráneo Oriental, van ocupando espacio y dejando a América Latina en una posición, pues de nuevo, pues rezagada en la lista de prioridades de la política exterior de la Unión Europea. Cuando se discutió América Latina, ¿no? Prácticamente no hubo intervenciones, prácticamente ningún Estado miembro, salvo España, que es el sospechoso habitual, ¿no? De estar más involucrada en la relación con América Latina, prácticamente no hubo intervenciones por parte de los Estados miembros, ni propuestas, ni... Así que, por concluir este punto, el principal elemento, el punto de partida que el alto representante está tratando de plantear es explicar cuál es el potencial que tiene la relación con América Latina, ¿no? para la Unión Europea, dentro de esta concepción de una Unión Europea geopolítica. Es decir, su trabajo en parte es hacer, permítame decirlo así, es hacer pedagogía política ante el resto de los Estados miembros y tratar de explicar, ¿no? Que América Latina es importante en términos de intereses, en términos de valores, que América Latina es socio natural de la Unión Europea en una amplia gama de asuntos de la política internacional. Y menciono uno, después probablemente tengamos espacio para hablar más de la agenda de desarrollo, pero ahora yo sí quisiera detenerme en un aspecto geopolítico. La región, América Latina, tampoco ha contribuido a despertar el interés de la Unión Europea. No tenemos diálogo político desde 2015, porque la región está fragmentada de nuevo por la polarización que ha generado la crisis de Venezuela, que es un verdadero obstáculo, ¿no? Desde 2015 no tenemos, como decía, un diálogo político. Y América Latina, además, ha ido asumiendo hay una percepción generalizada en la región de que para su desarrollo económico, para la resolución de sus crisis, ¿no? Los únicos referentes importantes son Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, esto también hay que hacer pedagogía política para romper esta percepción que se está produciendo en la región. Y en ese sentido, necesitamos un vínculo geopolítico entre la Unión Europea y América Latina para que ambas regiones podamos ganar autonomía, margen de acción, autonomía estratégica, lo denominamos en la Unión Europea. Frente a las pretensiones de establecer un orden internacional basado en la geopolítica, en la lucha por el poder, en los equilibrios de poder, una concepción muy tradicional, frente a esa visión dominante, ¿no? De que la competencia entre Estados Unidos y China va a ser la que decida el sistema internacional, tenemos que promover una asociación entre ambas regiones, ¿no? Que nos dé margen de acción, que nos dé autonomía estratégica en las relaciones internacionales. Por tanto, el primer elemento importante que tenemos que rescatar en esa pedagogía política, digamos, para resaltar la importancia que tiene esta relación, es que ambas regiones juntas pueden ganar mucho margen de maniobra, ¿no? Frente a quienes intentan promover un orden internacional bipolar y una competencia geopolítica. Y ya adelanto un punto que quizás podamos comentar dentro de unos minutos. En esa visión del mundo de competencia geopolítica hay muy poco espacio para una agenda de desarrollo y para defender el multilateralismo. Por lo tanto, promover la autonomía estratégica entre la Unión Europea y América Latina a través de una asociación reforzada es también una manera de promover una agenda en la que el multilateralismo,
un orden internacional basado en reglas y una agenda de desarrollo, ¿no?, como la que aspiramos ambas regiones, puedan tener mucho más espacio. Muchas gracias. La verdad que tiró un montón de temas importantísimos que teníamos justamente previsto abordar. Me quedo en este momento en particular con un comentario que hizo sobre que América Latina no ha contribuido mucho a reforzar la relación con la Unión Europea. Y en este sentido le pregunto a Alicia, para que nos dé, desde el punto de vista latinoamericano, ¿dónde reside el interés de América Latina en el fortalecimiento de la relación con la Unión Europea? ¿Y cuál es la posición que tendría que adoptar la región frente al lugar que la Unión Europea y el alto representante le están dando a la región en esta estrategia de política exterior, el que le dan actualmente y el potencial que, como mencionaba José Antonio, podría llegar a tener? Tenés la palabra. No se escucha por el micrófono. No, todavía no. Ahí va. ¿Aló? Ahora Sí. sí me escuchan. Perdón, buenas tardes. Mucho gusto en saludar a todas, a todos. Y bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos varios desafíos. Primero, América Latina y el Caribe no ocupa un lugar relevante en la agenda europea. Y es una paradoja porque lo dijo Borrell en su artículo. Tenemos mucho en común y no hemos aprovechado el potencial que deberíamos. Y en realidad yo creo que tiene que ver con ambas regiones, pero sin duda, en el caso de América Latina y el Caribe, bueno, procedemos de una gran fragmentación interna que no ha podido conciliar posiciones comunes, ni siquiera, por ejemplo, en el Mercosur respecto a Europa, en fin. Y entonces cada país ha preferido ir por la vía bilateral con Europa, ¿no? Excepto algunas subregiones, como podría ser Centroamérica, que quizás hasta por su tamaño tienen un relacionamiento más estratégico con Europa, pero yo creo que el otro gran problema es, o sea, la tensión, yo no sé si esto tiene que ver, y a mí me preocupó un poco leer el documento de Borrell en Europa, la política exterior de Europa en tiempos de COVID, en donde realmente hace mención prácticamente de todas las regiones del mundo. América Latina es mínima referencia en ese documento estratégico, me parece muy importante, en donde habla obviamente de la fragmentación geográfica, de cómo Europa está viendo problemas de seguridad y cómo debe tener una visión pragmática en relación a cómo debe actuar la Unión Europea en un mundo cada vez más peligroso. Y me parece que en realidad eso obviamente nosotros reconocemos los grandes logros que ha tenido Europa en materia de paz, libertades políticas, cohesión social, y la verdad es que me preocupa un poco esa mirada que Europa no nos ve, la verdad, no nos ve, y América Latina y el Caribe sí ven a Europa, pero en una forma individual, cada país por separado, y yo creo que eso también hace, no tenemos una cohesión en términos de mirar a Europa. Y la otra es que creo que a Europa le están preocupando varias cosas importantes. Por un lado, el hecho de que el multilateralismo tenga graves problemas, el tema de la desindustrialización de Europa, el tema de la libre competencia y cómo está perdiendo espacio Europa en materia de convertirse en un actor, por ejemplo, importante en materia digital y en otros grandes temas globales, ¿no? Habla, sí, de que la Unión Europea o la Comisión, por supuesto que Borrell hace una reflexión muy importante de qué diferencia hay entre una Europa de 27 miembros de una de 12 cuando era antes, ¿no? Y qué es lo que se tiene que recuperar dentro de Europa. Ahora, ¿qué pasa en América Latina y el Caribe? Yo creo que nosotros, obviamente, hablamos, la retórica es que tenemos una relación estratégica, birregional, histórica, lo cual es verdad. En el fondo, conjuntamente representamos el 25% del PIB mundial, somos un tercio de los estados miembros de Naciones Unidas y juntos podríamos reforzar la agenda multilateral
en cuestiones globales como cambio climático, revolución digital, la estabilidad financiera, la inclusión social, que es tan importante para nosotros, el Acuerdo de París, en fin, y por supuesto la Agenda 2030. Creo que un tema muy relevante en el cual Europa y América Latina deberían unir esfuerzos es en la próxima reunión de la Organización Mundial de Comercio en junio del 2021, en donde sí creo que es muy importante que Europa y América Latina refrenden su compromiso con, o más bien hagan evidente su, yo diría, para lograr un sistema de comercio abierto, no discriminatorio y centrado en normas y reglas comúnmente respetadas y contrarrestar el proteccionismo. Creo que esto es algo que podríamos hacer. Y también cómo hacer movernos hacia un paradigma de desarrollo distinto. Y ahí justamente quiero traer el tema de desarrollo en transición, porque el problema es que necesitamos que Europa entienda que el 96% de la deuda externa la sostienen o la detentan países de renta media. Si hay una crisis de deuda, es una crisis sistémica, no es una crisis de un lugar del mundo de otro, es una crisis de todo el mundo. Entonces, ese tema me parece que es muy importante. Entiendo lo que has dicho tú, querido José Antonio, en cuanto a que la Unión Europea como tal no tiene un papel relevante en materia de financiamiento, pero lo que sí es verdad es que sí tienen un rol muy importante, ya sea como estados separados o en fin, y si realmente quieren jugar un papel unido más allá del mercado común, de la moneda común, van a tener que asociarse en una posición común frente al G20 en términos de los derechos especiales de giro, de un mecanismo para negociar la deuda de una manera distinta y no tan individualizada como fue el caso de Argentina y Ecuador, ¿verdad? Sino realmente tener, porque ¿qué pasa? A Europa lo que más le preocupa es África, ¿no? Y como Zambia, que ya se declaró en default, y le preocupa que varios países africanos vengan a default también. Entonces, si les preocupa eso, pues es muy importante que Europa tenga un papel muy importante en este tema de derechos especiales de giro, de que se extienda la iniciativa de suspensión de la deuda más allá de los países de bajo ingreso, llegue a los países de renta media, sobre todo a las pequeñas economías, y también necesitamos que Europa realmente amplíe los servicios de crédito concesional y, por ejemplo, en la banca de desarrollo, Europa juega un papel muy importante en la banca de desarrollo. Yo sé que la frustración de Europa fue muy grande cuando fue la elección del nuevo presidente del BID, en donde Europa tenía una posición y resulta que América Latina dividida, ¿verdad? Fue tremendo, eso es una gran tragedia en realidad. Yo creo que eso es algo que no nos ayudó para nada. Ahora, y por último, porque sé que tenemos muy poco tiempo, yo creo que también es muy importante que podamos construir una relación renovada, pero yo tengo que partir de la base de que América Latina y el Caribe es la región del mundo en desarrollo más afectada por el COVID, más afectada. Y somos países todos de renta media la mayoría. Y por lo tanto necesitamos una mirada muy diferente, analizar las brechas de desarrollo con una mirada multidimensional, porque yo quiero decir de verdad que me parece que esta contracción va a añadir millones de personas a las filas de los desempleados, de los pobres, y creo que eso va a ser muy duro y estamos enfrentando una desigualdad cada vez peor, ya no solamente en América Latina, sino en el mundo todo. Entonces, con Europa creo que hay que armar lazos para poder vincular el corto plazo con una recuperación transformadora de mediano plazo, aliándonos en temas estratégicos. Yo creo que cambio climático es uno de ellos y el Green Deal. Nosotros queremos una recuperación transformadora, pero también en la inclusión digital y desde luego en el 5G, en este gran pleito que hay entre China y Europa, entre China y Estados Unidos, ¿cómo va a intervenir Europa? Y yo creo que esto es algo que tenemos que entender y quizás en la segunda ronda podamos hablar de algunos elementos, pero quiero decir, por ejemplo, que Europa es uno de los inversionistas más importantes en América Latina y el Caribe. O sea, las inversiones de Europa son importantísimas y yo no sé si Europa está dispuesta a que estos activos de inversión, no los flujos, los assets,
sean comprados por China, que es lo que está pasando, y yo no sé si Europa está dispuesto a que estas instalaciones que Europa hizo en América Latina y el Caribe, en la industria automotriz, lo que está haciendo ahora en energía renovable, y en realidad es algo que Europa está dispuesto a venderle, vamos a decir así, a China. Porque, a ver, lo que está pasando aquí es que Europa, como yo decía, ha sido uno de los mayores inversionistas, 52% de las entradas de inversión extranjera directa y 55% de la IED en la región en 2019. Principales sectores, la industria automotriz, 26%, la farmacéutica, 40%, telecomunicaciones, 36%. Tiene el segundo lugar después de Estados Unidos, 24% en transporte y almacenamiento. Entonces, y es el tercer mayor socio comercial después de Estados Unidos y China. Y por último, ¿qué va a pasar con Mercosur? Mercosur, o sea, Europa y América Latina tienen 25 países de la región tienen acuerdos comerciales con Europa. Llegaría a 29 si se firma Mercosur. Pero aquí lo interesante es qué queremos desde el punto de vista estratégico. Y en la política que yo vi, por lo menos en el artículo de Josep Borrell, América Latina aparece muy poco en la política de seguridad. Me parece más bien que están más preocupados por la relación con Estados Unidos y quizá lo que les preocupa es qué papel juega América Latina y el Caribe frente a Estados Unidos y qué va a pasar. Yo les digo una cosa, América Latina y el Caribe tiene Centroamérica y México más relacionada con Estados Unidos, Sudamérica con China. Eso es lo que está en la práctica, digamos, en la parte económica, comercial, financiera, lo que está pasando es eso. Para Chile, el primer socio comercial es China. Y no importa que los derechos humanos o no derechos humanos. Aquí lo interesante es que China ha hecho que el precio del cobre hoy esté en 3,2% del dólar por libra, que es el precio más alto que ha tenido en los últimos años, y eso es lo que les importa a nuestras economías. Paro aquí, querida, he planteado algunos temas, espero que en la segunda ronda podamos continuar, pero me parece que no hemos aprovechado el suficiente potencial que tenemos entre las dos regiones. Creo que Estados Unidos es un tema que se mete en la relación entre Europa y Estados Unidos, y China, ni duda cabe. Muchas gracias. Sí, el tema de varios temas planteados, la verdad, para retomar, por un lugar lo de las inversiones también lo plantea Borrell en el texto, no en el del lunes, sino en el que habla sobre la otra relación transatlántica. Es altísimo el nivel de inversiones en la región. También, bueno, un poco cierta consenso que hay respecto a la retórica de la relación estratégica entre las dos regiones, o como decía José Antonio, hacer pedagogía política sobre que somos socios naturales, ¿no? Esta idea de que hay una afinidad histórica aparte, que viene, bueno, hace muchísimo tiempo y que abarca distintos temas. Ahora que en este contexto, no solamente en este contexto de nuevas potencias, Estados Unidos, China y el peso que tienen en la región, sino también en este contexto de COVID, que por supuesto también influye en las relaciones, me interesa preguntarle a Enrique, dada la extensa experiencia que tiene en América Latina y en la Unión Europea, en ambos lugares, me interesaría que nos cuente cómo considera que, por ahí en comparación con otras épocas, cómo está cambiando la relación, un poco retomando lo que decía Alicia, pero también si el nuevo posicionamiento, o si es nuevo, ¿no? Pero esta posición de la Unión Europea va a implicar un cambio de tendencia a futuro. ¿Cómo sería la relación a futuro con los elementos que están planteados? ¿Tiene que el micrófono lo único? Todavía no.
Lo bueno es que va generando expectativa. Ah, sí, ahí Ahora está, va. ahí lo escuchamos, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo de extensa, ahí Ellen debe referirse a la edad seguramente, ¿no? Sobre el cual no tengo competencia. Bueno, muchas gracias. Creo que José Antonio y Alicia han hecho ya el planteo fundamental sobre el cual hay que discutir. Que hay una historia de relación de Europa con América Latina, no cabe duda, ¿verdad? Es decir, desde la colonización para adelante, la presencia europea en América Latina ha sido, es y seguirá siendo muy importante. En el sentido actual de los intereses que ha generado, creo que son muy claros, lo ha dicho Alicia, es decir, tenemos inversiones que superan a las que Europa tiene en India, China, Japón y Rusia. Es decir, hay intereses creados muy fuertes, de manera que a eso se le suma además el interés nuestro. Yo, en el año 1957 surge el Tratado de Roma. La CEPAL, inspirada por Prebisch, impulsa en el 58 el Tratado Centroamericano y 2 años después la LALC, inspirada totalmente en aquel concepto integracionista que nos vino de Europa. ¿Y por qué nos gustaba? Y nos gustó siempre porque es una visión mucho más integral que abarca los temas económicos, los temas sociales. Siempre fuimos seducidos por la atracción europea. De manera que las relaciones son muy importantes, ya lo decía también Alicia, hoy tenemos una relación muy intensa, como lo demuestran las inversiones y por supuesto el comercio y las relaciones humanas y los movimientos, que la relación existe. Ahora, es cierto que en Europa han aparecido en los últimos años muchos problemas que han captado el interés particular de la región, comenzando por los internos, el Brexit y compañía. Pero creo que también es importante y es cierto, yo creo, que no hay una demostración clara del interés como lo acaba de hacer Borrell. Borrell en sus planteos es una especie de viento fresco, porque nos trae una visión integral, una visión que se refleja además en la reunión de Berlín de los ministros de Relaciones Exteriores, que acaban de hacer una visión realmente espectacular. Acabo de ver el informe que me llegó con la cantidad de puntos que fueron acordados. Es decir, que la aproximación se ha vitalizado. Se va a tener que vitalizar mucho más si realmente aprobamos el Mercosur. Con la aprobación del Mercosur vamos a tener un acuerdo comercial más grande, más numeroso del mundo, con más casi 60 países. Es decir, no cabe duda que el interés está alimentado por las realidades. Ahora, eso que nosotros queremos movilizar y esperamos que se movilice, y se está movilizando a partir un poco de esta visión que quiere renovar Borrell, yo creo que está también, hay que mirarle en contrapartida qué pasa en América Latina. Precisamos dos para bailar el tango, ¿no? Y yo creo que desgraciadamente nosotros en América Latina tenemos que reconocer que el entusiasmo que nos dio con tanta creatividad la creación del CELAC por primera vez en la historia de nuestra región, de la unión de todos los países a nivel de jefe de Estado, bueno, está pasando por un momento muy difícil. Eso desde luego debilita claramente la capacidad que tenemos de generar relaciones mucho más amplias, mucho más estables y mucho más de visión de largo plazo. Yo creo que en este momento nosotros necesitamos pensar que hay en Europa una afinidad natural que en los hechos se está confirmando y que tiene que tener grandes desafíos hacia el futuro. Yo pienso que para Europa, no solamente América Latina es un problema o un punto de aterrizaje de sus intereses económicos a través de la inversión o del comercio, sino las nuevas fronteras que habrá que abarcar, donde Europa tiene que tener una relación muy especial. Todo el tema del desarrollo digital, por ejemplo, es un tema donde esperamos que haya grandes puentes de comunicación con Europa. Es decir, sin mencionar otra cosa más, como por ejemplo cómo salimos de la crisis del COVID-19. De manera que las perspectivas en esa materia son muy importantes y habrá que aprovecharlas. Ahora, yo creo que, como digo, tiene que haber en ese sentido una visión clara de las dos partes. Nosotros precisamos tener un interés muy perfectamente definido por Borrell en sus comentarios, a donde van las grandes vertientes para profundizar la relación, pero tenemos también que tener en América Latina una capacidad de actuar juntos para poder generar el interés de la otra parte. Si estamos absolutamente divididos, pues es muy complicado. Es cierto que hubo una opción bilateral,
Tan es así que en este momento, salvo Mercosur, Europa tiene relaciones bilaterales con todos los demás países, todos. Solamente 4 faltan, nada menos que 4, muy importantes, no estoy diciendo por el Uruguay, pero por los otros socios que hay adentro que forman un núcleo fundamental. De manera que yo creo que sí, ha habido, en cierta manera, ha habido un interés muy matizado de parte de Europa y con los movimientos políticos que ha habido. Está claro que esto había que revitalizarlo, pero hay que también poner el acento en la actitud nuestra, que como digo, hemos dañado una aventura que partió muy bien, como era tener a todos los países unidos en sus relaciones con los Estados Unidos y en sus relaciones con Europa. Too good to be true, eso no salió por ahora, pero espero que se recomponga después. Para Europa el interés es, además de económico, geopolítico. Nosotros formamos parte de la mentalidad y del impulso del multilateralismo, que a eso nos importa a todos, a Europa y a nosotros. Estamos siendo ahora un punto de aterrizaje de las grandes políticas chinas, americanas. Precisamos que la Unión Europea aparezca en el escenario activamente como parte de la gran interlocución económica y política de América Latina. El interés está arriba de la mesa. Es decir, tenemos la suficiente comida para poder alimentar los intereses de las dos partes, pero precisamos que los dos se sienten a la mesa, no solamente uno. Nada más. Muchísimas gracias. Me rescato muchísimo el optimismo, sobre todo de que por ahora, pero ya vamos a avanzar en integración regional. Me parece importantísimo y va a ser un tema que probablemente retomaremos en la segunda ronda. Quisiera antes pasar a hacerle una pregunta a Mario Pezzini, un poco teniendo en cuenta, bueno, ya ha sido nombrado por varios, ¿no? El interés geopolítico de la Unión Europea, decía Enrique, en América Latina como un socio para impulsar el multilateralismo, pero también, bueno, el papel de China en América Latina y también el papel de África para la Unión Europea, ¿no? Entonces, en este tablero geopolítico mundial, y en particular teniendo en cuenta la cooperación sur-sur de los países emergentes, ¿dónde se sitúa la relación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea? ¿Y cuál es el valor agregado puntual de una relación entre ambas, para Europa y para América Latina? Porque se habló de lo digital, pero bueno, se habló de inversiones, no sé si son competencias exclusivas o quizás sí, de lo que se pueden ofrecer mutuamente estas regiones. Mario, ¿ve algunos puntos que lo hacen dudar, por otro lado, respecto a la viabilidad de este eventual nuevo posicionamiento de Europa respecto a América Latina? El micrófono, Mario, por favor. Muchísimas gracias. Antes de todo, es un tal gusto de estar con vosotros, escucharme y aprender que soy yo por hablar de Latinoamérica después que protagonista como quien me ha precedido pueden darnos indicación tan precisa. Entonces, permíteme, Ayelen, intentar de responder a tu pregunta del punto de vista de, decimos, más de Europa, intentar de entender por qué que se está produciendo. Y me parece importante subrayar que este documento que el Gran Continuo nos invita a discutir es un documento significativo. Creo que la comisión actual sea la comisión más geopolítica que la Unión Europea ha tenido. Me explico. Ha habido comisiones muy políticas, pero sobre todo concentradas sobre la Unión Europea o los países que entraban. Esta comisión intenta deportar un discurso más de naturaleza geopolítica y creo que el documento de Borrell en este sentido es muy bienvenido. En segundo lugar, me parece que Josep Borrell intenta de definir alguna regla del juego por construir una estrategia geopolítica y aquí entonces la insistencia sobre el proceso decisional al cual da la máxima importancia en este documento. Parece también importante que en este documento, porque lo compara a otro precedente, la relación con China que se está indicando no es una relación de enfrentamiento, es decir, de distinción, diciendo que estamos en una situación de contraposición. Se abre la necesidad de un discurso con China, que me parece indispensable, porque es un diplomático, exactamente el que juega cuando no hay discurso.
hablé con el señor Lapalisse, me lo ha confirmado, es exactamente así. Entonces, me parece que en este marco el discurso es importante. Pero entonces la pregunta que todos nos están haciendo, como estamos en parte en Francia, que me permite de decirle en francés, ¿de quoi l'Amérique latine est-il le nom? Una famosa pregunta de Jacques Lacan, ¿de qué el nombre Latinoamérica? ¿Qué representa en este discurso Latinoamérica? Aquí hay alguna dificultad por entenderlo. Gracias a Sanauca, que nos explica. Hay una visión en alguna medida báltica que en realidad no llega a ver un perímetro lejos. Hay también una insistencia ideológica sobre Venezuela, entonces la dificultad de ver el que está alrededor de Venezuela. Esto ya nos explica mucho. Todavía creo que la ausencia de Latinoamérica en el documento último, porque en precedente Borrell habló de Latinoamérica, fonda una presencia. Y la presencia es dónde está la dificultad de la Unión Europea en general, yo diría de los países OECD, a entender cuál es el discurso con Latinoamérica. Creo que en parte la dificultad la podemos trovar en otras palabras. La línea que la Unión Europea ha elaborado recientemente frente al desarrollo está basada sobre la idea de partenariado. Se cambiaron los nombres. Antes la Comisión Europea cooperaba con los países en desarrollo. Ahora dice que uno debe estar en partenariado. Pero, ¿qué es este partenariado? El partenariado es, discutimos, escuchamos cuáles son los temas, entendemos de entender el otro, o el partenariado es pregunta de adhesión a valores y a estándares. Creo que en muchos casos es la segunda que prevale. Pregunta de adhesión a valores estándar. Y el esfuerzo de reconocer el otro y de discutir con el otro tal vez no está presente. Creo que el esfuerzo de Josep Borrell en la comisión es exactamente esto, de indicar la especificidad del otro, el discurso que debemos tener, elaborarlo a dos. Es difícil, es una perspectiva complicada, entre otro, analítica. Estamos aquí con el Gran Continuum, que muchas veces desarrolla debate teórico. Latinoamérica pone un problema implícitamente muy claro, el problema de los países de renta media. Ahora, en una visión del desarrollo tradicional, el desarrollo es asistencia a la pobreza extrema concentrada, supuesta concentrada en los países lo menos desarrollados. En esta lógica, no te sirve tanto dialogar y hablar, te sirve transferencia financiera. Mas Latinoamérica, siendo hecha de países en muchos casos de renta media, está fuera de la pinta. Entonces, ¿qué hacemos con quien está fuera de la pinta? Creo que una discusión de naturaleza geopolítica nos puede dar respuesta e indicaciones. Yo propongo una que después quizá en la segunda parte podemos desarrollar. Yo creo que ahora, enfrentado a la recovery de la COVID-19, o inventamos un New Deal global, a lo cual todos debemos participar, y antes de todo la Unión Europea en cooperación con África de un lado, pero también con Latinoamérica, y por qué no, con un diferente discurso con Asia, debe contribuir a elaborar. Estoy pensando a un New Deal muy similar a el que le ha dado el nombre a esta expresión, es decir, inversiones públicas, aumento de los salarios y aumento de la calidad de los servicios. Sin esto, tengo duda que vaya a haber una cualquier recovery, entonces que la crisis no es solo económica, va a ser también financiera, ya vemos que es social y se puede transformar en crisis política. Aquí yo creo está un interés geopolítico fuerte de convergencia. Gracias, Mario. Sí, buenísimo, y trajiste a colación un tema fundamental que me parece estaría bueno abordar en la segunda ronda, que es justamente esto del New Deal, ¿no? O un nuevo acuerdo sobre el cual parece haber un fuerte consenso en el debate global y la necesidad, si se quiere, pensar en una renovación de la cooperación entre América Latina y la Unión Europea en este contexto de un nuevo acuerdo, pensar en una estrategia común de cooperación para
para la recuperación de la crisis. Este también fue un tema central en la resolución del último comité, de la reunión del último comité directivo de alto nivel del Centro de Desarrollo, en donde los países miembros del Centro de Desarrollo también reflexionaron sobre la necesidad de lograr un nuevo acuerdo. Cabría interrogarse entonces sobre el papel de la relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe en el marco de este nuevo acuerdo, y la peculiaridad de la asociación en torno a ejes comunes como un motor para la renovación del multilateralismo y la cooperación y el desarrollo a nivel mundial. En ese sentido, quisiera preguntarle a Alicia, voy a tomar una parte de una pregunta que llegó de Federico Bonaglia, lo voy a mezclar porque no tenemos tiempo para demasiadas preguntas, pero quizás Alicia, si llegás a abordarlo lo que puedas. Preguntarte cuáles consideras vos que son las principales prioridades para la reconstrucción post-COVID para la región, por un lado. Por otro lado, ¿cuál es el papel de América Latina en la negociación de este nuevo acuerdo global? Y respecto a las prioridades para la reconstrucción post-COVID y el papel de América Latina, un poco cómo se puede avanzar en temas globales fundamentales, más allá del comercio y la migración, más allá del comercio, digo, en temas como migración o la fiscalización de la economía digital, ¿cómo puede avanzar América Latina con la Unión Europea en estos temas? Bueno, tenés la palabra. ¿Me escuchan? Ahora sí, muy bien. Muchas gracias por la pregunta, muy importante. Quiero referirme rápidamente a una cosa que dijo Pezzini, que me parece muy importante. El concepto de desarrollo en transición justamente es la transición entre ser partners, peers, o sea, pares en ciertos temas o empezar a equipararnos en ciertos temas. Y ahí creo que la inversión entre Europa, América Latina, en sectores como la energía renovable, lo digital, etcétera, son áreas en donde estamos construyendo partenariados de alguna manera, en donde requerimos solidaridad de Europa, y ahí es donde estamos en la transición, porque ahí no somos, necesitamos la cooperación, incluso la ayuda oficial al desarrollo es en los temas de pobreza, en las brechas justamente sociales, que es donde el partenariado es complejo porque no somos equilibrados en ese aspecto, ¿verdad? Europa tiene condiciones sociales mejores. Ahora, a tus preguntas muy importantes, yo creo que hay tres cosas que deben de estar sin lugar a duda, cuatro cosas que deben de estar sin lugar a dudas en un partenariado. Primero, creo que tenemos que poner fin a la pobreza. Y para poner fin a la pobreza necesitamos una recuperación que sea redistributiva. Es decir, nosotros en América Latina y la CEPAL estamos planteando que debemos transferir gradualmente del 1% más rico al 1% más pobre, por lo menos un ingreso básico para que salgamos de la pobreza. Y esto sí es posible si hacemos esta acción redistributiva. Segundo, ¿cómo logramos una competitividad auténtica? Es decir, que sea una competitividad no basada en la extracción de recursos naturales y en salarios baratos o la explotación de los recursos humanos y naturales, sino realmente en una competitividad en donde sí creemos que la asociación con Europa es muy importante, porque las inversiones europeas son inversiones que han venido con innovación tecnológica, con reglas laborales muy distintas a la inversión que está llegando de China, por ejemplo. En China viene y compra la empresa completa y con ello compra la propiedad intelectual incluida. Europa viene, invierte, digamos, en algunos sectores muy importantes como la industria automotriz, la digital, etcétera, y entonces hay una transferencia tecnológica muy importante. ¿Qué creo yo que podemos hacer entonces? Es forjar esa competitividad auténtica en sectores muy estratégicos con Europa. Energía renovable es uno, la electromovilidad es otra, aprovechando nuestras capacidades, litio, etcétera. Tercero, la economía circular, sin lugar a dudas. La inclusión digital. América Latina tiene 40 millones de hogares no conectados, pero queremos hacerlo, la verdad, con base en una inclusión que sea digitalmente, digamos, con reglas, ¿verdad?, que sean aceptadas, con ciberseguridad, en fin,
que eso Europa es campeón para establecer reglas y normativas que para América Latina le vienen bien. Y en el 5G, yo diría que América Latina, fíjate, está jugando un papel de balanza en relación con China. Europa y China tienen objetivos comunes en cambio climático, pero no en lo digital. Estados Unidos tiene aspectos comunes con Europa en lo digital, pero no en cambio climático, por lo menos hasta ahora, vamos a ver con Biden. Entonces, América Latina es una especie de balanza ahí, ¿no? Entonces, para construir un nuevo deal, creo yo que América Latina y Europa tenemos que acercarnos en esta normativa global de valores comunes. Ahora, ¿qué necesita América Latina? Nosotros necesitamos relajamiento de algunas reglas de propiedad intelectual. Nosotros no podemos seguir adelante solo comprando. No, simplemente no. Y si Europa no nos abre los mercados para ciertos productos elaborados y no solo para materias primas, el cacao, chocolate, un ejemplo, si Europa no nos abre ciertos espacios para crecer, vamos a caer como siempre en el centro-periferia. Y si Europa es la que nos puede dar ese espacio para que América Latina pueda crecer y forjar una competitividad auténtica. El tercer elemento es invertir en la sostenibilidad ambiental. Eso es importantísimo. A Francia, que le interesa tanto la biodiversidad, América Latina tiene el 50% de la biodiversidad del mundo, y la descarbonización de la matriz energética le interesa, por ejemplo, a Alemania. Déjenme decirles que Alemania, Heiko Maas, jugó un papel más importante en esta cumbre que ningún otro país. Tengo que decirles que Heiko Maas se jugó por tres cosas muy concretas. Uno, para establecer un centro, que no sé si salió en el comunicado o no, pero un centro de epidemiología en América Latina y el Caribe. Se está negociando que Alemania haga una inversión muy fuerte en un centro de epidemiología en Costa Rica, por ejemplo, donde haya una transferencia tecnológica más allá de las vacunas en materia farmacéutica y de equipo médico. Segundo, en el tema digital. Alemania muy comprometido. Y tercero, en la energía renovable, porque América Latina y el Caribe va a tener una demanda de energía de 852 mil millones de dólares en el 2030. Y si nos movemos hacia la energía renovable, nos va a costar 1.3% del PIB a nivel anual, y podemos reducir 30% las emisiones de carbono. Eso le interesa mucho a Europa. ¿Cómo no le va a interesar que América Latina reduzca sus emisiones? Entonces creo que ahí tenemos un gran potencial. Pero eso solo lo vamos a alcanzar si logramos construir un pacto financiero en tiempos de COVID. Es urgente que Europa se juegue con América Latina y el Caribe, con los países de renta media, en un ejercicio de deuda, es decir, conectar deuda con inversión. Es lo que está pidiendo Borrell para Europa. Él está pidiendo que en Europa, entre ustedes, los europeos, ¿verdad?, haya justamente un vínculo entre deuda e inversión. Él está pidiendo que haya abstención constructiva, que haya una mayoría, que la mayoría calificada está innovando los instrumentos europeos. Bueno, esa innovación necesitamos entre Europa y América Latina. No podemos ser subsidiarios permanentemente de China, de Europa y de Estados Unidos. Creo que en América Latina y el Caribe también llegó la hora de poner por enfrente algunas áreas en donde requerimos cierta autonomía. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, totalmente. Quedó muy claro el potencial que tiene América Latina, todo lo que tiene para ofrecer y todo lo que puede aportar o llevar a la mesa de una relación con la Unión Europea. Ahora, la siguiente pregunta es para José Antonio, justamente, a la luz de todo lo que tiene América Latina para ofrecer, y también en el contexto geopolítico, funcionando como balanza ante las divergencias ideológicas, etcétera, con otras regiones, y en el contexto de la actual crisis sanitaria y económica. ¿Qué le puede ofrecer verdaderamente la Unión Europea a América Latina? Ya escuchamos gran parte de lo que América Latina querría o pretendería de esta relación, pero ¿qué le puede ofrecer verdaderamente la Unión Europea? Y también pensando en aprender lecciones del pasado y construir un acuerdo que sea verdaderamente nuevo, ¿cuál es el posicionamiento que Europa debería buscar adoptar para generar una relación horizontal con la región, ¿no? Un poco retomando la idea de una alianza
y no el tradicional donante de cooperación que predominó hasta, bueno, hace no mucho tiempo. Y finalmente, sumo una pequeña pregunta de Twitter respecto a qué puede hacer España para potenciar la relación y la presencia de América Latina con el resto de países europeos. Tiene la palabra. Pues muchas gracias. Bueno, creo que me está resultando muy interesante este seminario porque yo creo que todo lo que estamos diciendo suma, ¿no? No se trata tanto de confrontar, ¿no? Sino que realmente estamos construyendo discurso y construyendo posición juntos. Y justamente en esa dinámica quería sumar. Bueno, yo creo que primero todavía tenemos que hacer un mea culpa y tenemos que hacer un cierto ejercicio reflexivo en Europa respecto a la mirada que tenemos sobre América Latina, porque como bien has dicho, efectivamente todavía hay en algunos lugares, pues una mirada un tanto paternalista, un tanto anclada en la idea de que hay una América Latina que necesita ser ayudada por una Europa que tiene la respuesta a todos los problemas. Y la verdad es que, visto lo visto de lo que ha sido nuestra propia experiencia de integración, lo que ha sido nuestra experiencia con el COVID, yo creo que nosotros tenemos que ser más modestos, ¿no? Y reconocer que también estamos aprendiendo sobre la marcha y tratando de resolver desafíos y retos muy complejos, desde la crisis del euro ahora pues a lo que ha significado la pandemia, ¿no? Y que la relación tiene que ser, por lo tanto, de partenariado y tiene que ser una relación en pie de igualdad y de aprendizaje mutuo. Dicho esto, yo quisiera señalar 6 puntos, ¿no? de lo que podría, digamos, aportarse, ¿no? Y algunos de ellos van a abundar sobre cosas que se han dicho. El primero de ellos, vuelvo sobre la idea de autonomía estratégica, ¿no? Y esto es importante. O sea, la Unión Europea sigue representando un actor internacional con el que la América Latina, si quiere, puede asociarse para tener posiciones diferenciadas, ¿no? Y esto yo señalaría al menos 3 ejemplos recientes donde esto se ha visto, ¿no? El primero de ellos es Venezuela. Venezuela, que es un problema extraordinariamente serio, que envenena las relaciones internacionales, que envenena las posibilidades de diálogo al interior de la propia región. La Unión Europea es un actor externo, ¿no?, que ha adoptado una posición de acompañamiento de una solución negociada entre los propios venezolanos. Y esto no lo encontramos en otros actores, ni siquiera dentro de la propia región, donde hemos visto mucho alineamiento con posiciones mucho más sesgadas ideológicamente y posiciones de parte, ¿no? Entonces yo creo que esto es un elemento importante. Segundo, las elecciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Permítanme que lo diga, ¿no? Digamos, el alto representante se la jugó. Envió una carta que al filtrarse, ustedes lo saben, al filtrarse a la prensa, suscitó unas reacciones políticas, ¿no?, extraordinariamente potentes, ¿no? Y mostró esa posición, logró una posición, salvo Austria, concertada de todos los países europeos, miembros de la Unión Europea, que son también miembros del BID, con una posición que no era la de los Estados Unidos y no era la de algunos países de la región, preservando una regla de 60 años, una regla multilateral. Y además, esto, con don Enrique hemos tenido alguna ocasión de dialogar sobre ello, algo muy importante, y es que el BID es uno de los pocos organismos multilaterales, ¿no?, de los que América Latina tiene la presidencia, tiene, digamos, y se siente, digamos, más un partícipe con mucho más ownership, mucho más sentido de apropiación de esa institución, y eso se estaba quebrando. Entonces, bueno, lastimosamente no se pudo evitar el resultado, pero la Unión Europea estuvo, yo creo que donde tenía que estar, defendiendo reglas multilaterales, ¿no?, en ese momento. Tercer ejemplo, Cuba, ¿no?, frente a una política que después de muchas décadas de fracaso, de sanciones que no sirven, que causan un enorme sufrimiento, vamos a ver, que no haya dudas al respecto, la Unión Europea quiere la democracia en Cuba, ¿no?, pero desde luego no a costa del coste que los cubanos están adoptando. Y hemos adoptado una posición muy firme, incluso hemos aprobado un estatuto de bloqueo para que, si Estados Unidos sanciona a empresas europeas, nosotros tengamos herramientas jurídicas para la defensa y para adoptar retaliaciones con los Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí tenemos autonomía. Somos países occidentales, podemos tener unas relaciones cordialísimas con Estados Unidos, pero tenemos posiciones propias. Y parte de la doctrina Borrell, justamente, si se la puede llamar así, es reforzar esa autonomía estratégica de la Unión Europea en la medida que esto pueda ser útil para América Latina, para que América Latina también amplíe sus márgenes de maniobra, pues, en fin, podremos ponernos de acuerdo y trabajar juntos. Segundo elemento. Cuando hablamos de una unión geopolítica y de una comisión geopolítica, como Mario ha señalado, a mí me gustaría resaltar una cuestión. La Unión Europea geopolítica es una Unión Europea, es geopolítica en la medida que tiene una agenda societal. Ha sido, especialmente en el periodo Trump, el único actor externo, ¿no?, el único actor que se ha aproximado a América Latina con una agenda que es la agenda que importa a las sociedades.
también Alicia lo ha señalado anteriormente. Derechos humanos, democracia, pacto social. Una cuestión que nos preocupa a las sociedades latinoamericanas y europeas, la reconstrucción del contrato social que está poniéndose en cuestión en este periodo en ambas regiones. Y sobre esto podemos tener un diálogo político. Entonces, somos actor geopolítico en la medida que llevamos por delante una agenda que otros actores, Estados Unidos, China, no le están planteando a la región. Entonces, si América Latina lo tiene a bien, puede encontrar un interlocutor en la Unión Europea para hablar de estas cuestiones, de nuevo en pie de igualdad. Tercer elemento, y no voy a insistir mucho sobre él, porque lo ha destacado también Alicia Bárcena con mucha energía y no puedo sino estar de acuerdo. En este momento, frente a la COVID, ¿no?, para los países de renta media de América Latina, tiene que haber una respuesta multilateral robusta en materia de financiación para el desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Unión Europea se ha posicionado, ¿no?, en favor de una emisión extraordinaria de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que Estados Unidos pues, ha sido el que hasta ahora lo ha bloqueado. Vamos a ver si esto ahora cambia. Pero tenemos además, desde la Unión Europea, es cierto que las instituciones europeas no tienen competencia, y Alicia tiene razón. Los Estados miembros, que son las que las tienen, podemos actuar concertadamente, y en algunos aspectos lo estamos haciendo, en relación a incrementar los recursos de los bancos regionales, de los bancos multilaterales de desarrollo, a tratar de avanzar propuestas para la reestructuración, la conversión de deuda. Y sobre todo, a partir de 2021 vamos a tener en el nuevo presupuesto de la Unión Europea un instrumento muy potente desde el punto de vista financiero, que es el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus, con un enorme volumen de recursos que puede apalancar aún más recursos, ¿no?, para ofrecer una financiación a América Latina que permita, contribuya a esa transición verde, digital, social, ¿no?, que aspiramos tras la pandemia. Cuarto elemento, también se ha mencionado, desarrollo en transición, ¿no? Y aquí la Unión Europea, hay que decirlo, en el pasado ha cometido errores. La visión tradicional, la doctrina de renta media tradicional, por lo que apostaba era por la llamada graduación. Usted ya es país de renta media, por lo tanto, para usted lo que es el mercado, los acuerdos de libre comercio, y nos vamos como donantes de ayuda al desarrollo tradicional. En el fondo, ahí radica una visión muy tradicional de la ayuda al desarrollo, norte-sur, porque lo que queremos es dejar atrás la graduación y buscar, en el enfoque de desarrollo en transición, como bien se ha dicho, un nuevo paradigma de cooperación al desarrollo más horizontal, basado en el intercambio y el diálogo de políticas, en el aprendizaje mutuo, en la utilización de los mecanismos financieros con la lógica que también se ha planteado anteriormente. Quinto elemento, los acuerdos de asociación. Hay que cambiar la narrativa. Los acuerdos de asociación no son solo acuerdos de libre comercio. Igual que el Mercosur, aunque tenga un corazón comercial, no es solo ni principalmente un proyecto comercial. Y la Unión Europea, aunque tenga un mercado interior, no es solo ni principalmente un proyecto económico. Son proyectos políticos, geopolíticos. Quieren generar no solo prosperidad, quieren generar paz y estabilidad. Cuando nació el acuerdo, la propuesta del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur en 1994, era una alternativa al ALCA. Cuando lo reactivamos, presidencia argentina y presidencia española, ¿no?, de ambas partes en 2010, era una respuesta a la amenaza a la reprimarización que venía de China. Hoy, el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, además de su corazón comercial, tiene que ser también una asociación geopolítica para diversificar las relaciones exteriores y establecer contrapesos y espacios de diálogo político que van ya más allá de China y Estados Unidos. Y además, otro elemento importante en este cambio de narrativa de los acuerdos de asociación, ¿no?, y es que la Unión Europea se está transformando a sí misma. La Unión Europea quiere ser en 2030 una cosa muy diferente, una entidad muy diferente a la que es ahora. Tiene su European Green Deal, tiene su Next Generation. Quiere ser una Europa con economía circular, digitalizada, con una transición energética justa, ¿no? Y esto también cambia la naturaleza de los acuerdos de asociación. Los reconvierte en espacios para la convergencia regulatoria y el diálogo regulatorio respecto a los cambios que queremos introducir. Si Mercosur está también transformándose en otra cosa, ojalá en esa transición, y la Unión Europea, no podemos seguir pensando los acuerdos de asociación en términos estáticos como eran en 1995, en otro contexto totalmente distinto. Y esto nos obliga también a nosotros, desde la Unión Europea, a repensar estos acuerdos, ¿no? Y el propio documento del Pacto Verde Europeo, aprobado por la Comisión y el Consejo, tiene una sección, ¿no?, sobre la dimensión externa del Pacto Verde Europeo que habla de estas cuestiones. Y finalmente, sexto, diálogo político, importantísimo, ¿no? Lo hemos recuperado con esta reunión informal ministerial, la primera que tenemos a nivel ministerial desde 2018, y a nivel de jefes de Estado y Gobierno no hablamos desde 2015.
preguntaba, teníamos dos preguntas en el chat de Andrea Costafreda sobre los espacios de la sociedad civil, los espacios democráticos, ¿no? También de Ignacio Soleto, ¿no? Sobre la necesidad de, bueno, si se coge el teléfono, ¿quién responde en nombre de América Latina? Bueno, quizás todos, pero al menos que estén en la misma sala, ¿no? Entonces, es imperativo que recuperemos el diálogo político. Y el diálogo político a nivel de jefes de Estado, pues para hablar de todas estas cuestiones, decía Federico también Bonaglia en su pregunta en el chat, ¿cómo elaboramos estrategias comunes? Bueno, lo primero que tendremos que hacer es reunirnos, establecer planes de trabajo, reactivar unos planes de trabajo de hace 10 años que no hemos revisado y que han quedado obsoletos en muchos casos. Entonces, hay que hacer un nuevo plan de acción. Lo que ya se ha empezado a esbozar en la reunión ministerial hay que concretarlo, ¿no? Y para eso necesitamos recuperar el diálogo político. Entonces, termino. Una buenísima noticia, la reunión informal ministerial que ha tenido lugar esta semana, copresidida por el Servicio Europeo de Acción Exterior y por la copresidencia alemana, es que se ha anunciado la intención de recuperar la cumbre de jefes de Estado y Gobierno para finales de 2021. Y más allá de la cumbre, que es importante en sí, es todo el trabajo que va a acompañar a la cumbre de concertación de posiciones y de diálogo a distintos niveles. Gracias. Muchísimas gracias, buenísimo los elementos, un montón, la verdad que ya estamos pasados de tiempo, pero podríamos creo que estar hablando días sobre la cantidad de temas planteados. Un tema que vi que también hubo un comentario en el chat, simplemente respecto a las elecciones en el BID, Legrand Continent publicó hace unas semanas una entrevista a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica y ex candidata a la presidencia del BID. Para los que quieren seguir profundizando en este tema, pueden explorar por ahí. Nosotros acá nos vamos a centrar en, bueno, a ver, un poco lo que está diciendo justamente José Antonio sobre la importancia del diálogo político, de fortalecer la relación y también el objetivo de la Unión Europea de lograr esta autonomía estratégica. Entonces, yo le pregunto a Enrique, la Unión Europea, los miembros de la Unión Europea presentan distintas posiciones y sin embargo logran unirse ante la Unión Europea con un interlocutor único. Ante la existencia de múltiples interlocutores en América Latina, pero el llamado a la Unión Europea de vincularnos, ¿no? Y esto que también decía Alicia, de que cómo puede ser que la mayoría de los, bueno, y también lo decía usted en la ronda anterior, que la mayoría de los países en América Latina, salvo el Mercosur o algunas excepciones, se relacionan a nivel bilateral. ¿Cómo considera usted que América Latina puede lograr cooperar con la Unión Europea en el marco de este nuevo acuerdo, pero con un interlocutor regional? ¿Cómo hacemos en América Latina para lograr este interlocutor regional, para lograr esta autonomía estratégica que la Unión Europea, justamente nos contaba José Antonio, hace alarde, ¿no? En distintos casos? ¿Cómo hacemos nosotros en la región? Ahora estamos. ¿Se está? Bueno, muchas gracias, Helen, por la pregunta. Mis amigos Alicia y José han hablado muy claro de la cantidad de opciones que se abren a los próximos años o a los próximos tiempos. Yo quería, antes de contestarte tu pregunta, poner el acento en dos o tres cosas que han mencionado y que yo quisiera poner como resultado de lo que he venido pensando respecto a cómo enfrentar no solamente el coronavirus ahora, sino el post-coronavirus, que es lo que ha estado en el debate de nuestra amiga y nuestro amigo. Yo creo que a mí personalmente uno de los temas que me preocupa no es tanto el financiamiento inmediato. Yo creo que de acuerdo con los humores que se ven por ahí, el Fondo Monetario está pidiendo, ayudando a los países, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la CAF, ciertamente van a aparecer recursos. Mi preocupación es el post-coronavirus. Y ahí recuerdo como una alternativa a lo que hicimos en los 90, lo mejor dicho, lo que hizo Jim Wolfensohn, desgraciadamente fallecido hace pocas semanas, que fue un gran pensador y un gran hombre de apoyo a la labor del desarrollo económico en nuestros países y en todo el mundo. Y él inventó, junto con el apoyo de Camp de Surs y la cosa que pudimos contribuir también desde el BID, lo que se llamó en aquella época el HIPC, que fue
frente a tamaña situación de pobreza y endeudamiento de los países pobres, se inventó una acción multilateral de perdón de la deuda de todos aquellos países. Fue una gran iniciativa que fue básicamente inspirada por el amigo Jim. Yo no digo que eso sea lo que corresponde hacer en el caso de América Latina, nosotros no estamos en esa posición, pero sí creo que una de las cosas que se debería estudiar es que al final de los financiamientos que están recurriendo en abundancia y que van a recurrir de los organismos multilaterales y otras fuentes, pues tengamos de alguna manera algún mecanismo de refinanciamiento a la HIPIC, no para de eliminar la deuda, pero sí para postergarla en el tiempo con las bajas de interés que hay ahora en este momento. Es un tema para estudiar, pero creo que un gran bloqueo del despegue de América Latina va a estar en cómo administrar el pesado endeudamiento que nos va a quedar después de las medidas de coronavirus. Creo que eso, juntamente con otra idea sobre la cual yo creo que valdría reflexionar, este es el momento en donde con el apoyo europeo, el apoyo del sector privado, uno podría pensar un enorme plan de inversiones basadas a tasas de interés que afectaran fundamentalmente a la infraestructura. Eso permitiría inversiones, además, con gran contenido por el medio ambiente, cosas que pudieran unir a América Latina y darle en esos dos frentes un apoyo fundamental al post-coronavirus. Yo creo que estas son dos cosas que quería señalar dentro de lo que mencionaron los amigos hace un instante. Ahora, yo creo que el otro área de esfuerzos es en el multilateralismo. Yo creo que a nosotros nos interesa mucho que la Organización Mundial de Comercio continúe funcionando y que comiencen los mercados a abrirse. Creo que de todas maneras esto no va a ser fácil de recomponer en su versión original. Habrá que haber acomodaciones. En esas acomodaciones, la visión de América Latina con una Europa que va a estar, si sale el Mercosur, unida en todos los países con acuerdos preferenciales, es algo que hay que explotar y que va a que de alguna manera perfeccionar para hacer de esa relación comercial un estímulo importante al comercio y a la inversión. Ahora, yo creo que en este momento la visión de Borrell es un viento fresco, como dije al principio, que está tratando de atacar estos temas y además en una forma, por último, es el primer alto representante de la Unión Europea iberoamericano, digamos. Creo que es un hecho que también hace que los temas les lleguen más de cerca. Y se mencionó aquí el tema de Venezuela. Yo conozco muy bien el caso de Venezuela, cómo está actuando en una forma que difícilmente uno podría imaginar de otro tipo de aproximación política internacional. Esta forma de trato yo creo que es un privilegio que lo tiene precisamente lo que son los valores y las vinculaciones históricas con nuestra región. El tema central es un poco lo que tú decías respecto a con quién habla Europa. Bueno, hace 8 años hablaba con el CELAC, era la primera, como dije anteriormente, era la primera institución de todos los jefes de Estado para negociar con Estados Unidos, con Europa, con China. Eso no lo tenemos. Entonces, mientras que no se recompongan las situaciones políticas en nuestra región, para poder tener un diálogo realmente fértil e intensivo, vamos a tener problemas en responder su pregunta. Yo no sé qué contestarle, con quién hablarían, porque en el fondo, si se arma todo el espacio comercial de todos los países, tendríamos ahí una forma de crear algo que signifique colectivamente enfocar los problemas. Mientras que eso no exista, ¿qué hacemos nosotros para tener una contrapartida a la posición europea en la discusión de los problemas que competen a Europa y América Latina y el Caribe? Pues no lo sé. Yo creo que no veo en este momento un mecanismo especial, excepto el que pueda emerger de las asociaciones comerciales con los 30 y pico de países, que pueda crearse ahí un foro. Y mientras tanto, yo aspiraría firmemente a que realmente, de alguna manera, hubiera una capacidad de recomponer un poco lo que fue en su momento la unidad política de América Latina para navegar en el mundo que vendrá. Mientras que eso no ocurra, el estímulo que tiene a negociar con la región se ve disminuido, porque aparecemos divididos todos y tenemos problemas muy serios internamente. Muy difícil armar posiciones colectivas con las tensiones que hay hoy en día en muchos de nuestros países, políticas, económicas y sociales. Es decir, por eso digo, cuando hablamos mirando hacia el futuro, tenemos que entender que una limitante importante es tratar de fortalecer y enriquecer la visión y el interés de Europa sobre América Latina, cosa que yo creo que en este momento ha tenido un refuerzo muy importante con la visión que tiene el nuevo alto representante.
Pero lo otro es reconocer que para tener una relación realmente balanceada tiene que haber un ente negociador que pueda hablar con el poder de todos los países frente a estos temas. Lamentablemente yo creo que en este momento no lo tenemos. Espero que se rehaga, pero sinceramente la pregunta así como está, lo único que me deja es este tipo de dudas. Luego, por supuesto, en todo lo que hacer, yo a veces me cuido un poco con respecto al tema de... Nosotros trabajamos mucho en el mundo de las investigaciones y del desarrollo sobre el qué hacer. El problema es el cómo hacer. Y cuando caemos en el cómo hacer, nos damos cuenta que caemos en el campo político. Y realmente hoy el campo político que estamos viviendo en América Latina no es el mejor de su historia y por supuesto no es el más deseable. Esperemos que cambie. Nada más. Sí, coincido plenamente. Quizás habría que empezar uniendo a la región con cosas menos polémicas y trabajar desde ahí, ¿no? Podría ser una vía en vez de una unión, qué sé yo. Hay que seguir este tipo de debates y pensando y reflexionando. Voy a darle la palabra a Mario un minuto para contestar una pregunta y después vamos a volver a Alicia, que quiere contestarle si puede ser, a Sanauja, pero antes, Mario, retomando un poco, perdón que estemos pasados de tiempo, pero bueno, retomando todo el debate, la respuesta al COVID, la necesidad de darnos un tiempo, o sea, de responder a las urgencias que tenemos hoy ante la crisis actual, pero también de reformular, de formular en el mediano plazo y largo plazo un nuevo acuerdo para el desarrollo. ¿Cómo puede construirse un programa conjunto entre la Unión Europea y América Latina para responder a los desafíos de hoy? ¿Y qué características tendría este acuerdo conjunto desde tu experiencia? Y sumo una pregunta más que estuvo en el chat, que me parece muy buena, en particular para, bueno, dada tu experiencia con la OCDE, que es una organización que suele involucrar mucho a actores no gubernamentales en su trabajo, es para la sociedad civil, voy a leer la pregunta, para la sociedad civil latinoamericana, la Unión Europea es un actor global estratégico en la defensa del espacio democrático. ¿Se puede pensar el diálogo birregional más allá del espacio estrictamente intergubernamental? Bueno, Mario, la palabra es tuya. Gracias, Ayelen. En verdad hay ya muchísimo elemento de respuesta a tu pregunta, entonces permíteme simplemente de ordenarlo. Yo pienso que antes de todo, el que es evidente, que todos subrayaron, es que la naturaleza de la relación entre el actor europeo y actor latinoamericano debe conformarse a la idea de este desarrollo en transición, es decir, debemos desarrollar un nuevo sistema de cooperación entre pares. La entrevista del presidente Macron sul grande continente empieza, entre otros, pidiendo la creación de un nuevo sistema de cooperación internacional, simplemente porque el mundo ha cambiado, han cambiado los actores, hay ahora China, India y mucho más, han cambiado los objetivos, los SDGs, y han cambiado la modalidad de cooperación. Entonces, antes de todo esto, y creo que la llave sea el diálogo de política pública, diálogo en lo cual cambiamos experiencia, que discutimos, no solamente a nivel ministerial, coincido con José Antonio, ma también en la práctica de política de los gobiernos. Un segundo nivel que me parece igualmente crucial es por hacer que este diálogo de política. Don Enrique fue muy claro, no necesita un plan de inversiones enorme, grande, un New Deal. El New Deal fue basado sobre esta idea. Inversiones, aumentación del salario, quizá en una economía con tanta parte de trabajadores informales, se trata también de pensar a una renta, a un rédito de universal, probablemente, y, por supuesto, aumentar la calidad de los servicios. Esto es un gran plan. ¿Por qué la Europa? Bien, porque y aquí yo no coincido con una discusión que se ha tenido en el Gran Continente, un papel que fue publicado. Hay asimetría que van siguiendo en América Latina porque el tema de la dependencia de los recursos naturales es real. Entonces, la necesidad de una diversificación. No digo que no haya habido países que la han hecho, pero mucho no. Entonces, la necesidad de una diversificación necesita también transferencia de saber,
discusión sobre derecho de propiedad intelectual. Esto es un momento fundamental por poder haber un New Deal. Ma mi tercera conclusión es, si nosotros debemos trabajar juntos, de un lado como del otro del océano, porque el contrato social rischia de romperse, o quizá en algún país nunca existió, se puede también decir, bien, por discutir sobre esto, no necesita pensar a cómo hacer un pacto social nuevo o inventado ex nuevo. Yo pienso que una herramienta fundamental deben ser, por ejemplo, los planes de desarrollo nacionales, pero pensado hecho de manera radicalmente diferente. La Unión Europea tiene experiencia con los fondos estructurales que algunos países utilizaron de manera muy apropiada. El corazón está en la pregunta que tú me hiciste, Ayelen. Un plan de desarrollo de hoy no puede ser la elaboración de una élite tecnocrática que decide qué hacer y después se implementa. Un plan debe ser la ocasión y la oportunidad por darle voz a los ciudadanos que están pidiendo en la calle exactamente esto, que sea en Francia, que sea en Ecuador, que sea en Chile con el proceso constitucional nuevo, exactamente esta voz. ¿Dónde podemos manifestar esta voz? Cuando yo era niño había partidos, había iglesias, quizá uno iba a ver el cura o el secretario del partido o el sindicato. Hoy esta estructura intermedia en muchos casos no existen, entonces debemos inventar alternativa. Y hay, pensar a un plan con participación ciudadana me parece indispensable, de un lado como del otro lado del océano. No porque tenemos los mismos problemas, no tenemos los mismos problemas, tenemos los mismos retos. Entonces, discutir cómo enfrentarlos, sabiendo que cada uno debe adoptar una solución específica y singular, es indispensable. Termino con una consideración, que es con quién hablar. ¿Cuál es el número de teléfono a llamar por hablar con Latinoamérica? Ahora, claro que don Enrique nos ha dicho todo, la necesidad de un acuerdo político y todo. Pero si hablamos de Europa y Latinoamérica, que me permiten de pensar a cuando la Unión Europea y la Comisión empezó a trabajar, eran países que salían de la guerra, eran países que no podían acordarse sobre muchas cosas, eran países que tenían dificultad a trabajar juntos, sobre todo a nivel político. ¿Y cómo se solucionó? No sé a nivel político, pero pienso que una cosa importantísima fue, nella costruzione della Commissione Europea, los miles de millones de reuniones de director general de ministerios que se encontraron por discutir cómo solucionar un problema, cómo hacer. En alguna medida también la OECD fue un poco un network de funcionarios nacionales, no fue una nueva administración, fue un network de funcionarios nacional que discutiendo, trabajando, interpretando de manera conjunta, empezaron a desarrollar un idioma común. Ahora, no digo que la solución política, pero si tú me pides a mí dónde ir a buscar el número de teléfono por hacer esta cosa en Latinoamérica, y yo sé que don Enrique no lo pueden decir, y Alicia tampoco, yo le daría el número de Alicia. Yo diría, utilizamos la CEPAL. Utilizamos un lugar que no es un banco de desarrollo, porque el banco, por supuesto, tiene también un conflicto de interés a darte el dinero y al mismo tiempo aconsejarte cómo gastarlo. La CEPAL no es un banco, como la OECD no es un banco. Pero aquí podemos discutir con los funcionarios públicos y claro, estoy hablando de una solución de largo plazo. No me doy ninguna ilusión que mañana esto pueda ya solucionar todos los problemas. Pero uno de estos actores, que entre otros es igualmente latinoamericano como el BID, quizá más, bien, es la CEPAL. Bueno, después, si vosotros me dicen, tú lo dices porque tú adoras a Alicia Bárcena, voy a responder que sí. Enrique, por supuesto. Gracias. Mario, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Alicia, sí. Gracias. Mira, yo quería destacar, gracias Mario, porque sí, efectivamente, nosotros nos sentimos la contraparte de América Latina y el Caribe ni hablar. Y quiero destacar algo. En nuestro 38º periodo de sesiones, 33 países de América Latina y el Caribe, incluyendo Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, México, todos se sentaron en la mesa y firmaron una declaración política
que se llama Recuperación Sostenible, Inclusiva y Resiliente. Se las quiero enviar. ¿Quién lo negoció? Costa Rica. Costa Rica preside la CEPAL ahora. ¿Qué estamos haciendo? Les cuento. Canciller Marcelo Ebrard, que preside CELAC, nos vamos a reunir el lunes, porque lo que propone es que hagamos un encuentro de procesos de integración regional. Que venga Costa Rica, que preside CEPAL y el SICA, que venga Colombia, que preside la Alianza del Pacífico, que venga Argentina, que preside Mercosur, que venga el ALBA, sí señor, que venga ALADI y que venga CARICOM, y que vengan y que nos juntemos para ver cómo va. El único que no pertenece a CELAC en este momento es Brasil, de ahí en fuera todos, y han hecho, como dices tú, Mario, reuniones de networking que son muy importantes. Quiero destacar algo que oí en el chat, y bueno, quería contarles esto porque me parece una muy buena noticia. México está jugando un papel muy importante en CELAC, de verdad, muy importante, y creo que hay que reconocerle su labor. Segundo, quiero decir nada más que para este tema de refundar Bretton Woods, tenemos que buscar una meta muy ambiciosa, tenemos que renovar Bretton Woods, y quiero incluir ahí, digamos, lo que acaba de decir don Enrique, un HIPIC. No sé si se va a llamar HIPIC o cómo se va a llamar, pero tiene que haber un foro donde se discuta la sostenibilidad de la deuda. Esto es muy urgente, de verdad, muy urgente. Que donde se discuta la evasión fiscal y los fondos ilícitos. Hombre, ¿a dónde se van los fondos ilícitos? Pues algunos países de Europa, perdónenme. Entonces, tenemos que hablar de los asuntos que tenemos que hablar. Tenemos que hablar entonces también de una agencia calificadora de riesgo, que dejemos de depender de las 3 agencias calificadoras de riesgo, una que sea de carácter público, que se haga no sé, un replanteamiento. De verdad que estamos en un momento en el cual hay que generar un mecanismo de inversiones de gran escala. Si queremos realmente una recuperación transformadora, necesitamos inversiones de gran escala. Entonces, simplemente quería yo decir que muchas gracias por esta invitación, Mario Pezzini. Si alguien me dice que yo quiero a Mario, voy a decir que sí, que si le tengo, que por supuesto, porque la alianza que hemos hecho contigo, es decir, la OCDE, son 3 OCDEs, hay que entender. Una es la OCDE, Centro de Desarrollo, que es con la que nosotros nos sentimos muy identificados. La OCDE, que cumple 60 años, que ya le mandamos muchas felicitaciones, y el DAC, que es al que tenemos que ahorcar, cambiar, y digo, no sé si ahorcar, pero que cambie de postura, porque su postura no puede ser la que va a armar una verdadera cooperación inclusiva. Abrazos a todos, muchas gracias, no quito más tiempo. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, simplemente quería avisar que vamos a cortar el streaming ahora, así que saludo a toda la gente que nos está siguiendo por Twitter y por Facebook, pero si me dan unos minutos más, tendríamos algunas intervenciones previstas de la gente que nos